la molestia. No te preocupes. Bueno. Vamos a empezar entonces con nuestro estudio de Apocalipsis. Les ruego poner en silencio sus micrófonos y así, bueno, si alguien quiere conversar, ahí lo activa ya para que no oigamos el sonido de atrás, ¿ya? Bueno, nos quedamos, déjenme compartirles. Nos quedamos la semana pasada un poco, terminamos hablando del el contenido y el estilo de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar los primeros versículos, pero antes de eso un poco acerca del autor y fecha. Básicamente hay dos posturas acerca de la autoría y la fecha de escritura. ¿Alguien sabe a propósito? Bueno, algo está aquí en esta presentación, pero ¿alguien sabe cuáles son las dos posturas clásicas? ¿De quién y cuándo se escribió Apocalipsis? Bueno, hay dos, ¿no? La tradicional. Creo que se escribió según del año 96 más o menos, después de Cristo, y por Juan. Correcto. Esa es una postura, la tradicional, y parecería ser la más probable. A la final, el contexto, ¿no es cierto?, del libro de Apocalipsis es la persecución. La pregunta es, bueno, ¿en qué momento sucedió esto? Y hay básicamente dos posturas. La una, la que dice el hermano Francisco, que fue al final del reino de Domiciano, un emperador romano. Pues posiblemente, y él gobernó entre el 81 y el 96, pues posiblemente fue escrito en el 96. La mayoría, pues, igual con el tema del autor, concuerdan que fue el apóstol Juan. Y hay un par de voces modernas que dicen tal vez era un seudónimo, pero ya está un poco forzada esa posición. La posición más probable es que fue el apóstol Juan y muy seguramente o muy probablemente al final del reino de Domiciano, ¿no? De quien hay registros de que su persecución fue brutal, ¿no? Y también topando cierto tipo de temas relacionados con una presión impositiva tremenda hacia los judíos, a los cristianos, peor todavía, que no eran reconocidos ni siquiera como cristianos, era un grupo ahí de personas que se les relacionaba con el judaísmo, pero para nada una religión aprobada por el imperio. La otra opción es que haya sido durante el reino de Nerón. El tema es que Nerón gobernó muchísimo antes, entre el 54 y el 68, ¿no? Al inicio parece que el hombre estaba medio estable, al final como que se le complicó la cabeza, ¿no? Y la maldad pues le cegó. Su reino fue muy cruel, llegó a culpar a los cristianos de un gran incendio en Roma en el año 64, que parece que él mismo fue el que lo inició, ¿no? Para perseguir a los cristianos. Y esta posición, bueno, algunos dicen que posiblemente fue escrito ahí, más digan ustedes en el 68, y esa posición de alguna manera garantizaría la posibilidad de que en efecto esto fue escrito antes de la destrucción del templo. El templo fue destruido en el año 70. Y eso pues motivaría a la aceptación de la posición. ¿Se acuerdan que hablamos del preterismo, ¿no? De que los eventos descritos en el Apocalipsis sobre todo se refieren a la época de la destrucción de Jerusalén en ese año 70, ¿no? Hasta el 72 me parece que sucedió. Y que ya no hay eventos futuros. Entonces, ahí vamos viendo cómo se relacionan las posiciones. Y bueno,
Sin embargo, de eso, la posición, para no entrar en mucho detalle, la posición más aceptada es que fue en el reino de Domiciano. Conforme vayamos viendo el texto, pues ahí vamos a ir haciendo comentarios acerca de este tema. ¿De acuerdo? Bien. Ocasión y propósito. Otra vez, tal vez ya hemos comentado esto, pero vale la pena que quede muy claro. Apocalipsis es dirigido a 7 iglesias en el Asia Menor, en la actual Turquía, ¿no? Para ellos es una audiencia original. Cada iglesia recibe felicitaciones y correcciones de acuerdo a su condición. Son llamados al arrepentimiento en caso, pues obviamente, de ¿cuál es el gran contexto para ellos? La persecución, ¿no? Muchos cristianos vivían en medio de un ambiente hostil, desde el imperio, lo cual implicaba que tu trabajo estaba en juego, lo cual implicaba que ya la gente te hacía a un lado, que te podía costar incluso la vida. Y bueno, conforme vamos leyendo Apocalipsis, hay algunas referencias. Van a venir tiempos más difíciles para esa audiencia original. Y entonces, ¿cuál es el fin de Apocalipsis? Llamarle al cristiano a perseverar en medio de esa oposición. Un tema que sirve para nosotros también, ¿no? Porque vamos a vivir también este tipo de oposición a través de los gobiernos de turno. Y ya estamos viendo cada vez acciones más reales en ese sentido. Pero bueno, los oficiales romanos obligaban a los cristianos a que adoren al emperador, ¿no? Eso sucedía en esa época, ¿no? Ese es también el gran tema. A nosotros nadie nos está pidiendo que le adoremos al emperador, ¿no? Pero para allá va la cuestión. Los gobiernos tratan de que la gente se someta y que tú no obedezcas a Dios, que tú no hagas lo que Dios dice, sino lo que el Estado te dice desde la figura que lidera. Entonces ahí vamos viendo cómo se relacionan esta cuestión de gobierno, política incluso, con el reino de Dios. Es decir, si hay un rey que Jesucristo se identifica como el rey supremo, necesariamente su reinado entra en conflicto con los otros reinados que no tienen, no son fieles a ese rey. Entonces, ya anticipábamos esto también, no es que, más bien viene de la ilustración esa idea de que no se puede hablar de, que en la religión no se puede mezclar con política. Y eso no es cierto. Son esferas distintas, son instituciones distintas, ¿no? Pero hay evidentemente implicaciones políticas. ¿Y cuál es el punto? La tentación para los cristianos es ceder y adaptarse al estilo de vida pagano que te promueve el imperio, cualquiera que este sea, ¿no? No obedecer a Dios, no vivir para Dios, no adorar a Dios, sino hacer lo que el Estado te dice que tienes que hacer. Esa es la gran tentación. Y claro, ¿qué es lo que pasaba? La gente dice, no, bueno, ya no creo en esto, ahí queda. Más bien, sí, el emperador es Dios y listo. Me libro de problemas y no tengo ningún tipo de dificultad. Otra vez nosotros no estamos en ese momento todavía, pero es la tentación, ya la vamos sintiendo también, ¿no? A veces es más fácil no identificarse como cristiano, no decir nada, ¿no? En este tipo de problemas culturales, ¿no? En estas leyes nuevas que van surgiendo, que van en contra de la voluntad de Dios. Mejor no digo nada si no me meto en problemas, ¿no? Soy un cristiano underground, ¿no? Y ahí no pasa nada, ¿no? No me peleo ni con la familia, ni con el jefe, ni con los amigos, ¿no? Pues fíjense, esto nos habla a nosotros también. Apocalipsis asegura a los cristianos que Cristo conoce su condición. Ese es el gran punto. Cristo conoce nuestras circunstancias. Y Él nos llama, y a ellos les llama, a perseverar en medio de la tentación, porque la victoria está segura a través de la sangre del Cordero.
Ese es el gran tema y ese es el gran propósito del libro de Apocalipsis. Cristo está pronto a venir para derrotar finalmente a Satanás y a todos sus agentes, y el pueblo de Dios disfrutará la paz eterna en su presencia. Otra vez, el libro tiene como propósito que nosotros entendamos que va a haber presiones, entendamos que va a haber persecución tan grave como la que vivieron nuestros hermanos cristianos en la época de Domiciano o de Nerón o del que sea. Y Cristo conoce esas circunstancias. Pero Él, como Rey de Reyes, no ha dejado la historia al azar, sino que Él va a venir a derrotar a Satanás, que es la cabeza de todos aquellos que niegan a Dios y quieren hacerse sus propios dioses, o ellos mismos moverse como dioses, ¿no? Y a nosotros darnos, pues obviamente, salvación y ya experimentar el reino y la vida. Entonces, fíjense, por eso es que los cristianos, históricamente, tradicionalmente, siempre hemos estado en contra de ese tipo de gobiernos que tratan de colocarse como gobiernos que solamente le corresponden o que se quieren presentar con características mesiánicas, porque el único Mesías es Jesucristo. Él es nuestro Salvador. ¿De acuerdo? Fausto, algo querías decir, claro. Estás, creo, sin volumen, Faustín. Ahí. Ahí sí. Ya. Solo quería recalcar, por eso es que el anticristo se vuelve uno de las partes del relato más importantes, ¿no? Porque es el que sintetiza el engaño, digamos, junto con todos los otros elementos. Claro, claro. De ahí tienes lo que hablábamos hace algún rato, ¿te acuerdas de esta falsa trinidad, ¿no? Que aparece ahí, que se caracteriza por el engaño. Satanás, el gran dragón, ¿no? Es su nombre simbólico, la bestia, el que es el hijo del dragón, ¿no? Y el profeta. Y el profeta, el falso profeta, que trata de jugar las veces del Espíritu Santo, que es el que proclama a la bestia, ¿no? Y entonces todos estos agentes finalmente están movidos por eso, por ese deseo de suplantar a Dios, ¿no? De ser como Dios. Por eso el 666, el simbolismo del número 7 es completitud, ¿no? Es lo perfecto. Cristo, ¿no? Dios. En toda la simbología del Apocalipsis. Y él es 666, ¿no? O sea, podría ser 666, 666. Nunca llega a ser 7, ¿no? Es el punto. Nunca llega a ser 7. Quiere ser 7, pero nunca llega a ser 7, ¿no? Quiere ser como Dios, es el punto de ese simbolismo. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero esa característica y fíjate, regresa al jardín del Edén, porque en el jardín del Edén, ¿qué es lo que trata de hacer Satanás? El engaño, otra vez. Engañar y engañar, ¿no es cierto? Y al ser humano hacerle pensar que es Dios. Hacernos pensar que nosotros somos dueños de nuestra vida. Yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueña de mi cuerpo. Por eso puedo hacer lo que yo quiera. ¿Se dan cuenta? Son expresiones precisamente de ese engaño, de esa oscuridad más bien motivada por Satanás. Bueno, la estructura del libro, ¿no? El libro, y así lo vamos a tratar de estudiar. Tenemos un prólogo y vamos a tratar de revisar ese prólogo, capítulo 1, versículos del 1 al 3, el saludo, y luego viene el cuerpo de la carta, ¿no? Y finalmente la despedida. Ese cuerpo es el más largo, ¿no? Para no entrar a detalle, fíjense que hay 7 ciclos. Hay un agradecimiento, ¿no? Empieza la parte principal en donde se habla de lo que Juan ha visto, de lo que realmente está sucediendo y lo que realmente va a suceder. Y luego 7 ciclos. Estos 7 ciclos que trata de los 7 sellos, las 7 trompetas, las figuras simbólicas y la cosecha, las 7 copas, el juicio a Babilonia, el juicio del caballo blanco, el juicio del trono blanco. Finalmente son ciclos que describen el mismo tiempo cronológico, pero con cierto énfasis.
¿sí? El tiempo entre las dos venidas, ¿no? Y esto es de lo que no se dan cuenta las otras posiciones, ¿no? Sobre todo el dispensacionalismo y el premilenialismo, ¿no? Que tratan de ver la historia como una secuencia literal, un evento tras otro cronológico. No es así. Hay 7 ciclos que describen el tiempo entre la primera y la segunda venida, con diferentes aspectos, cada vez enfatizando más la siguiente venida del Señor Jesucristo. Al final, vemos ya la nueva Jerusalén descender de los cielos, ¿no? Y las instrucciones finales y las exhortaciones. ¿De acuerdo? Entonces, cada ciclo es paralelo al otro, cada ciclo cubre el mismo periodo de tiempo que culmina en la segunda venida, y cada ciclo es más intenso en su descripción de la segunda venida. Así es como está estructurado el libro de Habacuc. Pero bueno, vamos ya al texto, esta primera parte, ¿no? Una visión celestial sería el tema amplio desde el versículo 1 al 20, y vamos a ver solamente estos primeros 3 versículos, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice el prólogo, muy importante, que de alguna manera ya nos condiciona o nos pide cierto tipo de actitud para acercarnos a este libro. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ya es cortito esto, pero hay un montón de cosas aquí. En primer lugar, miren lo que vemos. Ahí traté de poner algunas palabras claves, ¿no? En primer lugar, la palabra revelación. No es un mensaje escondido como la gente piensa, ¿no? Una cosa que Dios como que quiere y no quiere que sepamos, ¿no? Que hay que descifrar, ¿no? Una cosa que mejor no saber, ¿no? No, es una revelación. El propósito es que nosotros entendamos. Dios quiere manifestar verdades a su pueblo, ¿no? De hecho, la palabra apocalipsis viene del griego, que significa revelación. Dios quiere revelar su verdad a través de este libro. Nosotros tenemos que sentirnos llamados a estudiar el libro con la intención de conocer lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Hay algo que Él quiere que nosotros sepamos. Y por eso debemos leer el libro. Ya vamos a ver más razones por las cuales tenemos que leer el libro. Y no solo leer el libro, sino otras. Pero bueno, es verdad que esta revelación viene en símbolos, ¿no? Viene en símbolos. Pero eso no quiere decir que no se pueda entender. Simplemente hay que respetar esa simbología y tratar de entender los puntos importantes que esa simbología nos está tratando de informar. Es increíble, pero hay mucha gente que sigue pensando que el Apocalipsis tiene que interpretarse literalmente, pero es tremendo. O sea, si el mismo Apocalipsis te habla de cosas tremendamente extrañas, ¿no? Y de hecho te interpreta también cuando te habla de los 7 candeleros y te dice representan tal cosa por momentos, o te habla de diferentes cosas, ¿no? O hay gente que espera realmente una bestia, ¿no? O sea, un animal ahí que en algún momento esté haciendo cierto tipo de cosas. Evidentemente se trata de símbolos, es clarísimo, a lo largo del libro vamos a ir viendo, ¿no? Y sin embargo, la gente sigue pensando en forma literal. Y recuerden esto, la interpretación literal está bien cuando el tipo de literatura es literal,
Pero si se trata de una profecía, si se trata de una parábola, si se trata de un lenguaje apocalíptico como este, que tiene simbolismo fuerte, no podemos interpretarlo literalmente, sino tenemos que interpretarlo literariamente. Queremos tomar el texto tal y como está, pero respetando su género literario, como por ejemplo este que tenemos en Apple. Entonces, primera cosa, es una revelación. Dios quiere que lo entendamos, viene en símbolos, se puede entender. La intención no es escondernos cosas, sino que nosotros las conozcamos. En segundo lugar, fíjense el origen de esta revelación. ¿De quién es la revelación? Es de Jesucristo. Cristo es la fuente. La revelación es de Jesucristo, revelación de Jesucristo. Él es el que envía el ángel, que es el que le va a guiar al apóstol Juan. Y por otro lado, esta revelación de Jesucristo asimismo es recibida por él, porque Dios le dio. Entonces, Dios es el autor final de esta revelación, que es dada a Jesucristo, quien al final del día quiere dársela también a su pueblo. Antes de ir a eso, fíjense que al venir de Dios y al venir de Jesucristo, este mensaje tiene ¿qué cosa? Una cosa es que diga Juan, yo vi esto, ¿no? Y bueno, él siendo apóstol también tendría autoridad, de hecho, pero más allá de eso, digamos que escribí yo, exactamente lo mismo, pero escribo yo. Bueno, yo carezco de autoridad en ese sentido, revelación. Este mensaje tiene autoridad y una autoridad divina. ¿Por qué? Porque viene del Padre y del Hijo, ¿no? También es importante. Y si tiene autoridad, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué dirían ustedes? Obedecer. Sí. Obedecer. Correcto. Creer. Creer que es la palabra de Dios, pues si está revelada por el Espíritu. Correcto. Varias cosas, ¿no? Poner atención. Viene de Dios, esto es palabra de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que creer, porque viene de Dios. Y en tercer lugar, tenemos que obedecer, lo que sea que esto nos esté diciendo. No es opcional, no es una sugerencia, no es algo que, bueno, veamos si me conviene, no es una charla motivacional, no es coaching, no, es palabra de Dios, es autoritativa para mí. Y tengo que entonces escucharla con sumisión, respeto y obediencia. Muy bien. Ahora, fíjense para quién es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, ¿cierto? ¿A quién? A sus siervos. A sus siervos. Primera cosa, si es para sus siervos, ya no es solamente para una élite intelectual, ¿no? Como a veces pensamos, ¿no? Ah, no, Apocalipsis, eso solamente entiende quién sabe quién, ¿no? Eso es muy difícil, no me interesa, mejor no quiero ni leer. Aparte, hasta me da miedo. Actualmente así es como los cristianos piensan, pero no es así. Esto es para los siervos. Y todo cristiano verdadero es un siervo del Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra siervo? ¿De dónde viene? No, ¿de qué verbo viene? De servir. Servir. De servir. Servir. Exactamente, de servir. Entonces, el cristiano, dicho, o sea, valga la oportunidad, ¿no? El cristiano es un siervo, ¿no? Este es un concepto bastante simple, pero sí, este texto sí nos llama a que nosotros, pues, en un sentido nos examinemos, ¿no? A ver, esto es para mí, yo soy cristiano, yo soy siervo. Muy bien, ¿cuál es la pregunta entonces que sale, ¿no? Que se cae de madura? Bueno, ¿cómo sirvo?
¿no? Si yo soy siervo, si yo soy una sierva, ¿no? Bueno, ¿cómo estoy sirviendo? ¿De qué manera sirvo a Dios? Ir a la iglesia no es servirle a Dios. O sea, sí, tal vez en el sentido de la adoración, bueno, está bien, ¿no? Vamos a adorarle al Señor, pero ¿de qué otra manera sirvo al Señor? Es más, esa pregunta también está mal planteada, porque no es ni siquiera qué hago. Toda nuestra vida tiene que ser entendida como una vida de servicio al Señor. Absolutamente todo momento y detalle de nuestra vida tiene que ser entendido como un momento de servicio al Señor. Y así que a la luz de eso, hermanos, yo sí creo que tenemos que empezar a madurar este tipo de cosas, ¿no? O sea, esto es palabra de Dios. Las cosas, el tiempo sigue pasando. Nosotros tenemos un gran privilegio de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Hemos recibido gracia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, ¿de qué manera estamos nosotros contribuyendo para la extensión del reino? Pero en serio, ¿de qué manera mi vida está contribuyendo para la extensión del reino? ¿De qué manera estoy utilizando yo mis dones y mis talentos para la extensión del reino de los cielos? ¿Qué diferencia estoy haciendo yo con mi vida que fue salvada por Cristo, por el Cordero en la cruz? Tenemos, y esto es un llamado para todos, y me incluyo yo, tenemos que vernos realmente como personas muchísimo más activas en la extensión del reino de los cielos, ¿no? Ser miembro de la iglesia es una cosa espectacular y muy buena, pero es el inicio de la vida cristiana. Simplemente me he identificado como cristiano o cristiana. Ahora sí, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo vivo como siervo y cómo vivo como sierva? Guardar la ley en términos de piedad y de santidad, excelente, muy bien. Pero eso es una parte nada más. Eso es una parte. Después, ¿cómo también nosotros entonces vivimos ese evangelio? Nuestros trabajos, nuestras familias, en nuestros negocios, en absolutamente todas las cosas que yo hago. Así que recordemos siempre esta identidad que la carta nos da de siervos, gente que sirve. Si no servimos, no somos siervos. Muy bien. Ahora fíjense también, ¿no? La certeza del mensaje. Continúa, ¿no? El texto dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, esto es para aquellos que le sirven a Dios, que son todos los cristianos verdaderos, las cosas que deben suceder pronto. Hay cosas que a los ojos de, ¿no es cierto?, en ese momento, para Juan, eran cosas que iban a suceder pronto. Nosotros no escribimos la carta, entonces no es desde hoy, esto es desde cuando se escribió la carta, ¿verdad? Entonces hay varias cosas, van a pasar cosas, pero estas cosas deben suceder. Hay una certeza, no es que pueden pasar, no es que por si acaso, no, oigamos, quién sabe si esto pase para estar preparados, no, esto va a pasar. Hay una certeza en el mensaje, esto va a suceder y por lo tanto nosotros debemos tomarlo con muchísima seriedad. Pero van a suceder también, ¿cuándo? Pronto. Aquí esto también ha generado mucho debate, esta cuestión de la palabra pronto. Otra vez, las diferentes escuelas jalan para su lado. Lo que sí esta palabra de alguna manera deja de lado es esa idea de que lo que va a suceder pronto sea algo que esté, desde la perspectiva de Juan,
lejísimos en el futuro. ¿Me explico? ¿Por qué le está diciendo esto va a suceder pronto? Hay cosas que les voy a decir que van a suceder pronto. Entonces, si son pronto, no pueden ser en 3000 años. Hay una inmediatez. De hecho, la palabra que se usa ahí en el griego también puede ser traducido rápido. Ahora, tenemos al otro lado a los preteristas que dicen, ya ven, entonces Juan estaba diciendo que se trata de eventos que van a pasar ya mismo, ya mismo. Y eso fue cuando se destruyó el templo en el año 70. Claro, eso requiere que la carta haya sido escrita antes, ¿cierto? De esos eventos, que nos lleva a esa escuela otra vez o a esa línea de pensamiento que dice que fue escrita la carta en la época de Nerón. Digamos que este versículo podría contemplar esa posibilidad. Tenemos que ir viendo más información para finalmente llegar a una conclusión. Desde la perspectiva de que fue escrita la carta en la época de Domiciano, es decir, en el año 96, son eventos que van a suceder, ¿no es cierto?, después de. Ahora, esos eventos que van a suceder después de no necesariamente quiere decir que estén en el futuro exclusivamente de Juan, sino más bien puede también querer decirlo, eso no, ahorita no va a quedar muy claro, pero más adelante lo vamos a ver. Estos son los eventos propios de la época en la que él está, recuerden que esto es del año 96, estos son al menos 90 años después de la ascensión de Cristo, pueden ser eventos que están sucediendo entre la primera y la segunda venida que todavía no pasa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante entender bien esta cuestión de la palabra pronto. Son eventos que suceden durante la época de la iglesia, es decir, entre las dos venidas. Es ahora, están sucediendo. Se sucedieron a los cristianos de esa época y se replican a través del tiempo en el cual la iglesia pues está aquí hasta que el Señor vuelva, tal como Apocalipsis lo va a ir demostrando. Muy bien. Aparte de eso, fíjense que dice que y la declaró, ¿qué cosa? Esta revelación, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí vemos el testimonio interno de quién es el autor de la carta. De ahí viene la idea de que es el apóstol Juan. Él lo hace a través de una figura angelical. Esto es propio de lo que se conoce como la literatura apocalíptica también. Hay una figura celestial que es el que guía. Hay otros documentos no bíblicos que tienen cierto tipo de información parecida, pero eso es secundario. Juan es el autor entonces. Pero fíjese lo que dice acerca de Juan. Dice, este Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, ¿no? Y aquí vemos también, pues, esta relación que existe entre el pueblo de Dios, ¿no es cierto? O más bien este llamado que tiene el pueblo de Dios. Aquí vemos de Juan también, que está definido en términos de su testimonio. ¿Qué hizo Juan? Dio testimonio de la palabra de Dios, dio testimonio de Jesucristo y de las cosas que él ha visto. Otra vez volvemos a temas bastante simples, pero nosotros como cristianos debemos dar testimonio ¿de qué? Precisamente de eso. Y esto también nos lleva a nosotros a pensar si es que nosotros estamos dando testimonio de la palabra de Dios. Y nosotros estamos dando testimonio de Jesucristo. Varias cosas para pensar, ¿verdad? ¿Qué tan siervo soy? ¿Qué tanto mi vida da testimonio de la palabra de Dios? O vamos antes, ¿qué tanto conozco de la palabra de Dios para poder dar testimonio de la palabra de Dios? ¿Qué tanto conozco de Cristo y qué tanto reflejo lo que él enseñó y su carácter? Y bueno, ya en el caso de Juan, es más explícito, está más enfocado a su llamado, digamos, de apóstol. Él está revelando aquí las cosas que él ha visto, las visiones que él tuvo.
lamentablemente, pues, tenemos que decir que muchas veces los cristianos, pues, más bien, lamentablemente, insisto, nos caracterizamos o somos conocidos por dar testimonio de otras cosas, lo cual, pues, no debería suceder. Hay este énfasis entonces aquí con el testimonio de Juan que nos recuerda a nosotros y en general a los lectores de esta carta que nosotros debemos mejorar nuestro testimonio. Nuestro testimonio debe ser fortalecido. Ese es el gran llamado que esta carta nos va a hacer. Nuestro testimonio tiene que ser fortalecido y más aún si es que nosotros estamos pasando por algún tipo de persecución. Más aún si es que tal persona no me quiere por ser cristiano. Más aún si tal miembro de la familia me dice esto por ser cristiano. Más aún si mi jefe me está diciendo esto por ser cristiano. Más aún si el gobierno no le gusta que yo sea cristiano. Por esto es que, hermanos, fíjense, más allá de las situaciones y contextos distintos, es que las iglesias, por ejemplo, en los Estados Unidos y algunas en Canadá, se han puesto tremendamente firmes con respecto al tema del cierre de sus iglesias. En Canadá, por ejemplo, se ha permitido cierto tipo de lugares que estén abiertos, en Estados Unidos también, en ciertos estados, lugares, digamos, de reputación bastante dudosa, que no hay ningún tipo de problema que estén abiertos, pero las iglesias cerradas. Casualmente son estados que promueven pues un progresismo y un libertinaje tremendamente, bueno, no sé si tremendamente, pero un libertinaje en general ético y moral, ¿no? Entonces uno también pues ya empieza a dudar y a pensar mal, ¿no? Y a decir, bueno, ¿y por qué están abiertos eh, eh, las licorerías, las discotecas y los bares y no puedo abrir la iglesia? Así es bastante extraño, bastante. ¿No? ¿Por qué? Porque los cristianos tradicionalmente han entendido que su deber entonces es, ¿y por qué han reaccionado? Quiero decir, porque han entendido que nosotros tenemos que tener un testimonio frente a la cultura, que nosotros no tenemos que decir sí a todo, que los gobiernos se equivocan, que los gobiernos que no son, que no tienen principios cristianos, finalmente tienden a irse hacia otro lugar y nosotros, por lo tanto, no estamos sujetos a obedecer a alguien que nos pide hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Adorar a Dios el día domingo es un mandamiento para nosotros. No es una opción, no es una sugerencia. Es un mandamiento para nosotros. Ahora, hay momentos de pandemia y una cuestión, no somos legalistas y bueno, no es que vamos a dejar ser cristianos si es que por una época, porque los hospitales están a reventar, paremos, bueno, con la tristeza del caso nos sometemos. Pero cuando ya, como pasó en agosto del año pasado, cuando todo empezó a abrirse, todo estaba abierto, ¿no? Y sobre las iglesias no había ningún tipo de cuestión. Ya hasta los teatros, los cines, se permitió que haya aforo del 30% y sobre las iglesias no había nada. Yo personalmente llamé no me acuerdo cómo se llaman, al cuerpo de pastores y hay otra organización de evangélicos. Ambos, no, usted vea, no hay que abrir, mejor no. La iglesia evangélica está feliz en la casa. Hay iglesias en este país que no se han reunido desde que empezó la pandemia y creen que están en lo correcto. ¿Qué pasa con nuestro testimonio al mundo acerca de lo que tenemos y no tenemos que hacer? Con esto no estamos diciendo que vamos a hacer las cosas irresponsablemente, porque no lo hemos hecho así, y ustedes son testigos que el Señor nos ha guardado y que nosotros hemos sido disciplinados, y que gracias a Él no ha habido ningún tipo de contagio ni ningún tipo de problema en la iglesia. Por ahí podría pasar alguna cosa, en todo hay riesgo, pero
haciendo las cosas como se deben hacer, se minimiza el riesgo tremendamente, ¿no? Así que, hermanos, es muy importante que entendamos esto. Nosotros tenemos que fortalecer nuestro testimonio, tenemos que entender nuestra responsabilidad de tener un testimonio hacia el mundo. Nuestra primera función no es sentirnos bien, no es sentirnos cómodos, no es sentirnos a salvo incluso. Porque a veces dar testimonio de Cristo va a implicar también tomar algún tipo de riesgo, no irresponsable, no para hacerle daño a otro ni nada por el estilo. Pero salir y decirle a alguien que no le gusta algo, que odia a Dios o que odia a la iglesia, algo, va a tener algún tipo de costo. Aunque sea esas caritas de burla. Hoy contesté alguna cosa de algún diario aquí con respecto a esta cuestión del aborto por violación. Y yo puse un argumento ahí que creo tenía algún tipo de sentido. Lo que me contestaban es solo esa carita de burla, ¿no? Al menos que me argumenten, ¿no? Y me digan, mire, usted está equivocado por esto, ¿no? Y bueno, me convenzan, ¿no? Y yo diga, ah, bueno, no, sí, tienes razón. No, ¿por qué? Porque no hay argumentos, porque aquí todo es, porque estamos viviendo ahora en un lugar en donde la gente quiere salirse con la suya. La gente quiere expresar su sexualidad como sea y listo, y sin ningún tipo de consecuencias. El mundo vive centrado en sí mismo y no quieren tener un testimonio de Cristo, no quieren adorar a Cristo. Lo más importante es el bienestar de ellos, lo más importante es que ellos estén bien, sin ningún tipo de dificultad, y por lo tanto no hay ningún tipo de testimonio de Cristo, ni del reino, ni de nada parecido. Y bueno, finalmente, fíjense la importancia. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado quiere decir bendecido. Hay bendición, hay una promesa de bendición para que el que hace tres cosas. Uno, el que lee. Ahora, uno dice, ¿cómo es esto? El que lee, oye, ¿cómo es esto? Bueno, lo que pasa es que recuerden que esto fue escrito en cierta época. Esta carta fue escrita para que alguien tome esta carta escrita, que es una profecía, y la lea a un grupo de personas. Posiblemente un pastor lea esto a la congregación. Hay bendición para el que la lee, el que la enseña, ¿no? Hay bendición para los que oyen estas palabras, pero también que guardan las cosas en ellas escritas. Cuando dice guardan las cosas en ellas escritas, quiere decir que somos llamados a obedecer lo que esta carta nos va a decir. Ahí hay bendición. Entonces, esa idea de que, uy, qué susto, mejor no leo, pues tiene que ser ya eliminada, pero de raíz de nuestras mentes. Es claro que es una revelación de Dios, y si es una revelación de Dios y tiene una promesa de bendición, se puede entender. Dios quiere que la entendamos y Dios quiere que lo hagamos. ¿Para qué? Para que nuestro testimonio entonces sea parecido al de Juan también. Un testimonio de la palabra y un testimonio de la obra de Jesucristo. Y vamos a ser entonces bendecidos al hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y otra vez volvemos a esta cuestión de la inmediatez de lo que va a suceder. Nuestra posición es que estas cosas ya empezaron desde la primera venida de Cristo, desde su ascensión a los cielos, y todo esto ya está sucediendo. Ya les sucedió a ellos y siguen sucediéndonos a nosotros. Y cada vez se van a ir agudizando estas cosas hasta que el Señor Jesucristo venga. ¿Y cuál es la gran pregunta entonces? ¿Vamos nosotros entonces a asumir el rol que Dios quiere que nosotros asumamos?
como siervos y testigos de Cristo? ¿O vamos a seguirnos, si es que es el caso, negando a entender lo que la palabra dice? Que va a haber momentos de persecución, de dificultad, ¿no? Y que sin embargo de eso nosotros podemos ser bendecidos mientras nosotros guardamos la palabra de nuestro Dios. Pues fíjense, 3 versículos que de una forma más amplia, incluso una aplicación más grande todavía, toda esta cuestión del Evangelio de la prosperidad, no, queda totalmente destruida, para nada. Ese tipo de evangelio corresponde con la realidad de lo que la palabra de Dios muestra. La palabra de Dios muestra que el cristiano va a enfrentar dificultades. Esas dificultades pueden volverse incluso en persecuciones. Y que sin embargo de eso nosotros podemos perseverar, ser bendecidos, incluso vivir vidas gozosas. Mientras le servimos, damos testimonio al Señor Jesucristo, aun cuando haya dificultades otra vez. Así que esa es la invitación. Esa es la invitación que nos hacen estos primeros versículos, queridos hermanos. Comprometámonos entonces en nuestra identidad de siervos y testigos del Señor Jesucristo. No vivamos con temor a la persecución y a las condiciones. Más bien, centrémonos en que el Señor es el que nos va a bendecir mientras nosotros guardamos su palabra, más allá de lo que suceda y parezca suceder alrededor nuestro. ¿De acuerdo? Bueno. Comentarios, preguntas, dudas. Solo quería compartir que el hecho de estudiar la Apocalipsis es también un compromiso interesante por esas preguntas, pueden ser cauciosas o esas preguntas realmente interesadas del Apocalipsis, ¿no? Entonces, creo que es también una responsabilidad seguir el curso y estar claro para que preguntas que se vengan también poder dar el testimonio correcto, ¿no? Porque siempre está lo que habíamos visto en las clases anteriores de que piensan que, bueno, este es así, ya viene, no viene, si viene, y quién es, y los dibujitos a qué se parecen. Entonces, creo que esa es una responsabilidad como cristianos, siempre tener clara la idea, sobre todo del tema, del contexto, para que veamos esto que decíamos, ¿no? Cómo describir cada cosa. Sí, es correcto, ¿no? Hay mucha gente que está más interesada en el Apocalipsis solo por saber si hay, no hay rapto, ¿no? Fíjense que al final del día volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Hay o no hay rapto? ¿En quién estamos pensando? En mí, pues, ¿me voy o no me voy? ¿No? Y nos perdemos de todo el propósito del libro, que es que nosotros tenemos que aprender a perseverar en medio de las dificultades que van a aparecer en la vida cristiana, porque Dios promete bendecirnos mientras nosotros le servimos, ¿no? Y que Él es el que va a cumplir con todo lo que nosotros necesitamos. Hay una guerra que nosotros vemos aquí ciertos efectos a nivel humano, pero esto está pasando en el cielo y aparte, desde una perspectiva ya atemporal, donde está Dios, esta guerra está ganada. Y ya Satanás y todos sus seguidores están destruidos. Y por lo tanto nosotros tenemos que confiar en el Señor y tenemos que ser fieles al Señor. El rapto finalmente es una manera de ver cómo me salvo del sufrimiento, totalmente contrario, cómo me salvo de la gran tribulación, totalmente contrario al propósito del libro.
¿no? Es como decir, Jesús, bajo esa lógica entonces del Señor Jesús, que no pase por la cruz, pues, ¿para qué va a sufrir? Ujú. En Salmos dice, dice el Señor, dice en Salmos, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces, esa es una de las promesas del Señor en Correcto. en el momento que tengamos que vivir el día del mal, digamos. Correcto. ¿Qué salmo es ese, Julie? 27:5. Sí, gracias. Claro, no, esto no es solo del Apocalipsis, ¿no? Es decir, es la teología bíblica. En toda la Biblia la Biblia está saturada de precisamente este tema, ¿no? Desde el Génesis mismo. Piensen en la vida de José y en el libro de los Salmos. Está saturado de este tema. Muy bien. Ujú. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Pero otra cosa que sí quiero decir es esta cuestión de la palabra siervos, ¿no? Que a mí me estaba preparando algo, esto me impactó. Es decir, porque no queremos caer en esta posición pesimista, ¿no? Ay, se viene esto, uy, uy, uy. Bueno, aguantemos, ¿no? Oremos. Hay que ir los miércoles a la reunión de oración para aguantar. No es ese el punto, ¿no? Está muy bien ir a la reunión de oración para ser fortalecidos, pero no es de eso. Como siervos nosotros tenemos que entender que hay un aspecto militante en nosotros, ¿no? Nosotros estamos aquí en una guerra. De hecho, Apocalipsis nos va a mostrar una guerra a nivel espiritual y una guerra en la que nosotros vamos a estar participando en un sentido, ¿no? Frente a la persecución y el mal. Y tenemos que enfrentar eso con valentía, con optimismo, otra vez, con ese espíritu militante de que pertenecemos a Cristo y de que Él tiene autoridad sobre todas las cosas y que nosotros estamos con Dios. Ellos son los que no están con Dios, ¿no? Y evitar esa actitud más bien pesimista. ¿No? Por eso es que hay tantas cosas que queremos hacer. Queremos plantar más iglesias, queremos abrir un colegio, queremos hacer un montón de cosas porque nosotros necesitamos dar testimonio de Cristo y necesitamos plantar también las bases, humanamente hablando, de, eh, de instituciones que sigan siendo formadas por la palabra de Dios y que ayuden a que el Evangelio siga siendo predicado y practicado en el mundo. Eso es dar testimonio del Señor Jesucristo. No es solamente predicar en las plazas y en los buses, lo cual puede estar muy bien también, pero tenemos que realmente entender que nuestra vida tiene un valor inmenso y vivimos un privilegio enorme de ser parte nosotros de este ejército de colaboradores del Señor. No somos víctimas, somos soldados victoriosos, que sí, tal vez nos van acorralando por momentos, pero es como las películas eh, de los militares, ¿no? Al final los 5 chullitas terminan ganando, ¿no? Y nosotros ya sabemos que es así, no por nuestros méritos, sino por los del Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, hay un aspecto también de heroico, de honor, de sacrificial. O sea, hay virtudes que se están perdiendo.
A mí me preocupa, por ejemplo, mucho lo que pasa ahora, ¿no? Hay un temor por todo, hay una actitud de evitar cualquier tipo de riesgo, evitar cualquier tipo de cuestión que a mí me ponga en algún tipo de dificultad, ¿no? En lugar de vivir para lo que es virtuoso, para lo que es de Dios, para que incluso si es que mi propia vida pues está en juego, pues amén. Qué privilegio. Así vivían los apóstoles, así vivió la iglesia primitiva, la iglesia antigua. Y ahora es como, no, mejor no. Eh, una especie de pesimismo y tibiez, ajá, que representa más bien a gente vencida. O sea, ¿qué sería del mundo si es que no se hubiese parado y no porque haya sido cristiano, ¿no? Porque no fue, quiero decir, más bien, no fue cristiano la historia del que fue primer ministro de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Churchill, ¿no? Winston Churchill, ¿no? El hombre arriesgó absolutamente todo cuando estaba vencido prácticamente por los alemanes, ¿no? Si no es porque él está dispuesto, y no solamente él, sino un montón de ingleses eh, están dispuestos a la final ellos dicen nosotros que si tenemos que desaparecer, que desaparezcamos, pero no vamos a dejar que este bully, ¿no? Que este malo, que la maldad venga y nos someta. Y eso ahora queda para las películas, ¿no? Los cristianos atemorizados, con miedo, ¿no? Que no estamos dispuestos a invertir en nada ni en arriesgar nada. Cuando nuestras vidas pueden dar un montón de fruto para la gloria de Dios y para dar luz a este mundo, porque este mundo, el problema del mundo no es el mundo, como varios predicadores insisten, no, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo. Un ratito, ¿este mundo de quién es? Este mundo es de Dios. Este mundo es de Dios. El problema con el mundo es que está infectado de pecado y necesita redención. Pero este mundo es de Dios y a nosotros nos debe preocupar el mundo. Y debemos sentirnos comprometidos, como dice Pablo, en ser luminarias, no lunares, luminarias, estrellas que brillan en medio de una generación oscura. Así que espero haber movido esos corazones y esos espíritus para comprometerse con trabajar para la gloria del reino de Dios. Bueno, ¿algún otro comentario, duda, pregunta? Vamos a terminar entonces, justo 8:30, y vamos a hacer una oración. Le vamos a pedir a nuestro anciano Fausto Mora, por favor, ore por nosotros. Bueno, oremos. Gracias, bendito Padre, por esta noche que nos hemos podido reunir, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias por Pablo, quien nos ha explicado, Señor, todo el inicio de lo que va a ser el estudio de este libro, Señor. Te agradecemos porque siempre sabemos que tú tienes un remanente, tal como lo vamos a analizar y leer después, que va a ser el testimonio para las naciones. Por eso te agradecemos que nos escogiste en este país, en este lugar, Señor, para continuar con la obra que nos has demandado siempre, Señor, que es la extensión de tu reino. Por eso te agradecemos y te pedimos que todas estas enseñanzas nos sirvan y que las apliquemos, Señor, siempre para que tu nombre sea glorificado en todo tiempo. Te pido que bendigas a cada uno de los asistentes y dejamos todo en tus manos. Amén. Amén, amén.
Muchas gracias, hermano. Gracias, hermanos.